Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Miércoles 8 de marzo. Hermanos, es un privilegio, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, quiero en esta ocasión felicitar a todas las mujeres en este día, en el Día Internacional de la Mujer. Hoy, 8 de marzo, se celebra esta fiesta muy bonita. Así que, hermanas, en verdad, pues que Dios les bendiga en este Día Internacional de la Mujer. Que Dios derrame sabiduría, prudencia, bendiciones a ustedes y sus vidas. El Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En la porción del Evangelio que acabamos de leer, vemos cómo se nos presentan dos relatos. El primero de ellos es cuando Jesús anuncia por tercera vez su muerte a sus discípulos. Pero el segundo relato es el que nos presenta la petición de la madre de los hijos de Zebedeo al Señor Jesús. Obviamente, pues, son relatos que acá se nos presentan muy unidos. Y es que recordemos que Jesús va camino a Jerusalén, ¿verdad? De hecho, está ya el capítulo 20, y en el capítulo 21 es donde vamos a celebrar aquel momento cuando Jesús entró a Jerusalén montado en aquel burrito. Hoy entonces vemos cómo ya está relativamente cerca el Señor. Y es interesante cómo el Señor va enseñándoles a ellos, va animándoles, va presentándoles esas enseñanzas del reino de Dios. Ahora, mientras, dice, iban por el camino, el Señor toma a los 12 aparte y les dice: ya vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azotarán y lo crucificarán.
pero al tercer día resucitará. Hermanos, claramente el Señor ahora les está presentando lo que le espera allá en Jerusalén. Les está recordando, porque ya les ha dicho 2 veces anteriormente, que el Señor va para Jerusalén, pero que Él va y que allá lo van a traicionar, lo van a crucificar y finalmente va a morir. Pero que al tercer día va a resucitar. Ahora, esto nos enseña varias cosas, y lo primero de ellos es como Jesús conocía perfectamente lo que le esperaba en Jerusalén. El Señor sabía, pero aun cuando conocía perfectamente lo que le esperaba, Él estuvo dispuesto a ir a Jerusalén y poder cumplir aquel plan que Dios tenía ya trazado para salvar a la humanidad. Ahora, sin embargo, para los apóstoles en aquel momento era difícil, y por eso Jesús les va a insistir en que hoy que ellos van para allá, que ellos van para Jerusalén, puedan ellos entender lo que va a pasar. Ahora, ¿por qué para los discípulos era difícil entender esto? Y era difícil entenderlo, hermanos, por una razón muy fundamental. Y es porque ellos esperaban un Mesías guerrero. O sea, es importante entender el concepto de Mesías, el concepto que nosotros manejamos de Mesías y el concepto que los israelitas manejaban en su momento del Mesías. Para nosotros el término Mesías es un término religioso, ¿verdad? Es un término que se le atribuye a Cristo. Pero en Israel el término Mesías era un término político, porque ellos esperaban al Mesías, pero un Mesías guerrero que les viniera a libertar de las opresiones de el imperio romano, que les viniera a libertar del rey Herodes, de Poncio Pilato y de todo el ejército de este imperio. Eso era lo que ellos esperaban. Y por eso es que cuando el Señor hablaba de su reino, ellos creían que iba a ser un reino literal en ese momento. Ahora, esto nos enseña cómo el Señor Jesús, mire, tenía verdaderamente control de lo que estaba pasando. O sea, aquello que iba a suceder, el Señor iba a seguir teniendo el control, aunque Él era la víctima. Eso nos enseña también que la muerte de Jesús no iba a ser un accidente, ¿verdad? Como muchas personas dicen, ay, es que por accidente. No, el Señor está cumpliendo el plan de Dios, y por esa razón es que Él sabe de que en Israel, en Jerusalén, le espera la muerte. Pero está insistiéndole a sus discípulos para que ellos se den cuenta que lo que va a pasar era ya lo que Dios había anunciado. Ahora, debido a eso, debido a cómo ellos concebían entonces al Mesías, es acá entonces donde se nos presenta que se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo. Esta mujer se llamaba Salomé. Ahora, junto con los hijos de Zebedeo. ¿Y quiénes eran estos? Santiago y Juan. Se presenta, se postran ante el Señor Jesús. Él le pregunta qué desean, y note que ella respondió, dice el texto: concédeme, le dijo, que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. ¿Qué está pidiendo esta mujer? Lo que ella está pidiendo es el que sus hijos
tengan los cargos de más poder. Porque recordemos que cuando habían personajes que se sentaban a la derecha o a la izquierda de un rey, esos eran lugares privilegiados, ¿verdad? El sentarse a la derecha del rey, hombre, ese era un lugar de mucha autoridad. Ahora ella le dice: quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, ¿qué estaban buscando? Estaban buscando poder, estaban buscando privilegios. Eso es lo que estaban pidiendo. Y es interesante cómo el Señor les va a responder y les va a decir: no saben ustedes lo que piden. No saben lo que piden, porque vea que le dice: ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos le contestaron: sí podemos. Y él les dijo: en verdad beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. En realidad, el Señor no está diciendo que esos lugares no existen. El Señor está diciendo que esos lugares sí existen. O sea, va a haber alguien que va a estar sentado a la derecha de Jesús. Pues recordemos que el Señor se va a sentar en su trono, ¿vea? Aquel trono blanco que el libro del Apocalipsis nos describe. Entonces Jesús se sienta en su trono. Pero junto al trono siempre hay unas sillas, pues una silla a la derecha y otra a la izquierda. ¿Quiénes se van a sentar ahí? No lo sabemos, hermanos. Y creo que si nos preguntasen a nosotros, probablemente tendríamos algunos candidatos que a nuestro criterio podríamos decir: mire, fulano de tal, pues, ¿verdad? O creo que en verdad merece o es digno de que se le dé ese reconocimiento. Pero claramente ha dicho Jesús que eso de conceder quién se sienta a la derecha y a la izquierda de Jesús, eso le toca, ¿verdad? Dice: es para quien mi Padre lo tiene reservado. O sea, es para quienes el Padre se los dé. Y ahí sí que no podemos decir nada, hermanos, porque el Padre Todopoderoso, en su toda y plena autoridad, decidirá quién es. Pero notemos que Jesús entonces les aclara que no se trata de pedir privilegios, no se trata de pedir lugares, se trata de estar en comunión con Dios para que sea Dios el que pueda glorificarse. Ahora, la petición no era nada nuevo, fíjese, porque dice el Evangelio que al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. O sea, ellos se indignaron, pero en realidad no era solo Santiago y Juan los que tenían ese interés. Eran todos los discípulos. Porque claramente se nos dice en el capítulo 18 que una de las discusiones que se daban entre los discípulos era sobre quién de ellos era el más importante. Esa era la discusión. Y le aseguro que todos daban sus argumentos, ¿verdad?, para decir quién era el más importante. Jesús viene entonces y ahora les dice: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Pero vea, aquí viene el consejo: pero que no sea así entre ustedes. Hermanos, esto es importante, porque tenemos nosotros que comprender que la iglesia del Señor,
que los hijos de Dios, a pesar que estamos en este mundo, a pesar que estamos en esta sociedad, a pesar que somos parte de un sistema de país, de una república, etcétera, nuestras vidas no se deben de regir por el mundo, porque como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, debemos nosotros verdaderamente de reconocer que estamos llamados a servir. El Señor dijo: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva a todos, que sea el esclavo de todos. Eso es lo que el Señor dijo. O sea, que sea el servidor de todos. ¿Y por qué esa manera? Porque sabemos que al servir, es ahí donde estaremos imitando las obras de nuestro Señor Jesucristo. Claramente, y vea que el Evangelio de hoy termina con el testimonio de Jesús cuando dijo: así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a servir. Dios mismo nos invita a que sirvamos. Y por eso es que es importante el que podamos comprender que ese servicio que tenemos que darle a Dios es algo verdaderamente grande, porque va a cambiar vidas. Pero hermano, cuidado con buscar el servicio a Dios con un interés de poder. Cuidado, porque la verdad, debemos nosotros de comprender que el servicio a Dios es un servicio para la gloria de Dios y no para un beneficio personal. Los hijos de Zebedeo querían poder, querían autoridad, poder que Dios le da a su pueblo, pero que cómo se recibe ese poder, sirviendo. ¿Cómo se recibe esa autoridad? Sirviendo, siendo útiles. En el capítulo 21 de San Mateo, Jesús le va a decir: lavándose los pies los unos a los otros. Pero lavarle los pies a las personas era una tarea de esclavos. Y es que, hermano, si en el mundo el mayor es el que tiene más títulos, es el que tiene más dinero, es el que tiene más autoridad, en la obra de Dios el mayor no es el que tiene más títulos ni el que tiene más dinero. El mayor es aquella persona que le sirve a todos. Es aquella persona que está dispuesta, que está dispuesto a ser servidor de todos. Y a eso es lo que el Señor dijo. Cuando dijo: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva a todos. El que quiera ser el primero, dijo, que sea su esclavo. Vea, el Señor nos dice: ¿quieren autoridad? ¿Quieren poder? Comiencen sirviendo. ¿Y por qué era necesario? Porque cuando yo sirvo, yo me doy cuenta de lo difícil que es hacer la obra y de la necesidad de Dios, y por sobre todo que no debo de andar criticando, ¿verdad? Por eso, queridos hermanos, termino exhortándole con algunas enseñanzas que este texto nos presenta. Y es que, hermanos, mientras que nosotros estamos pensando en cuotas de poder, estamos pensando en un cargo, estamos pensando en dinero, etcétera,
La obra de Dios requiere verdaderamente de compromisos. Mientras que nosotros muchas veces andamos pensando, ¿y yo qué voy a ganar? ¿O a mí qué me va a beneficiar esto? Mientras que nos estamos preguntando eso, la obra de Dios está paralizada, pero debemos de realizarla. Por eso le animo para que hagamos la obra de Dios sin buscar poder ni autoridad, más que la que el Señor derrame sobre nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable.